Bienvenida, bienvenido al módulo 2 de nuestro curso Taller Escala al Éxito. Recuerden que el cuaderno de trabajo es un instrumento que nos acompaña en todo este curso taller, que hacer los ejercicios es importante. Yo espero que el iniciar este proceso de encontrar el Ikigai, el responder esas 5 preguntas que hicimos al terminar el módulo 1, vaya dando una visión, un discernimiento hacia esa escala al éxito verdadero, profundo del bienestar, de la paz, de la plenitud, de la buena salud. Y en este segundo módulo abordaremos la importancia de desaprender para poder aprender, el poder de los hábitos y 2 leyes que cambiarán tu vida para siempre. Son leyes que existen y se manifiestan aún a pesar de nuestra ignorancia sobre ellas. Pero sé que las han escuchado, lo que muchas veces hay confusión, hay mitos y hay tergiversación de cómo estas leyes operan y se aplican universalmente hablando. ¿Listos? Pues vamos a verlo. Para hablar de hábitos, primero debemos definirlos. El autor Charles Duhigg, que es uno de mis favoritos en temas de hábitos, ¿verdad?, considera que son acciones que repetimos inconscientemente y de forma frecuente. Y todo hábito se compone de una señal o detonante que lo activa, y vamos a verlo ahí en la gráfica, y está marcado por una rutina que no es más que una secuencia de acciones que se ejecutan al percibir la señal, ¿verdad? Y una recompensa o premio que recibe el cerebro y que refuerza el hecho de que el hábito se recuerde. Ahí tienen el ciclo: señal, y luego viene la acción, que es el hacer, y luego la recompensa, que esa señal detonó a través de la acción. Obviamente hubo una recompensa. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Ahora, el detalle es que igual de fácil aprender algo positivo, es igual de fácil hacerlo para lo positivo o para lo negativo. La repetición es una estrategia que funciona con las 2 naturalezas. Un sistema nervioso que ha cambiado por la práctica de hábitos y repetición de ideas, de alguna manera se habrá adaptado a ellas. Y en este sentido, el cambio se produce y permanece cuando retiramos lo erróneo, o sea, cuando desaprendemos lo que queremos sacar de nuestro programa, y se produce y se marchita a la misma velocidad cuando intentamos superponerlo. Es interesante porque el psiquiatra y psicoanalista Norman Doidge nos habla de la paradoja plástica. Fíjense ustedes, es increíble porque él lo que hace es una referencia a la neuroplasticidad negativa. Una vez que en el cerebro ha tomado forma un cambio determinado y está bien establecido, la inercia misma puede impedir que ocurran otros cambios. Por eso nosotros tenemos, para el que no lo haya completado y no lo haya hecho, en Kala Academy, aquí tenemos también el curso de cómo hackear el cerebro. Porque uno no va a poder ser un éxito, por lo menos de la manera en que nosotros estamos digamos, conceptualizando el éxito integral en la vida, si no somos personas que hemos pasado por encima de la programación primaria automática de nuestro cerebro, ¿verdad? Por otro lado, sin haber experimentado otros entornos e ideas, es muy difícil tomar conciencia de la naturaleza arbitraria de nuestras creencias. Podemos cambiar de opinión y de hábitos, pero nuestro cerebro odia cambiar sus costumbres. ¿Y por qué? Porque los aprendizajes dejan un rastro en grupos de neuronas que interactúan entre ellas, dejando así una huella en el sustrato neuronal. Y al enfrentarnos a una serie de ideas nuevas, podemos llegar incluso a cuestionar las que hasta ese momento ya aceptamos como ciertas. Esto puede enfrentarnos a una fuerte disonancia. Según estas nuevas ideas, quizás en el pasado hayamos cometido errores que hasta entonces no habríamos considerado como errores. Y es así. Y aquí hay una frase de Maya Angelou que a mí me encanta repetir. Oprah Winfrey también la repite constantemente, que tiene que ver con esto que he dicho. When you know better, you do better. Cuando sabes más, lo haces mejor. Por eso hay que tener compasión con muchísimas personas que tú le dices, pero ¿cómo no cambia? ¿Pero cómo no se da cuenta? No se ha dado cuenta. No puede cambiar aunque tú le quieras abrir los ojos, porque esa persona está viviendo en un nivel de conciencia y de dependencia automática de su programa muy primitivo que no está a la altitud de poder entender cómo tú estás viendo el mundo. Entonces, es un problema de perspectiva. Las nuevas ideas pueden llegar
a comprometer nuestro autoconcepto y nuestra autoestima. Y en este caso, el cerebro puede inhibir una serie de circuitos en zonas activas de la neocorteza cerebral para que la nueva información sea descartada. Entonces, es como si nuestro cerebro dijera, mejor seguir con la ignorancia y con nuestro autoconcepto que asumir el reto de redefinir lo que ya hemos hecho y lo que pensábamos hacer en base a estas ideas. El cerebro a veces es un poco haragán, es el maestro del engaño. Gracias a Dios, si tú quieres, es fácil engañarlo, pero hay que querer engañar ese cerebro para poder reprogramarlo. La clave está, y sobre todo en esta etapa, es la intención. Ahí está la clave, en la intención. Porque realmente comprometernos y empoderarnos con una intención que genere los objetivos, las acciones y los nuevos hábitos a repetir para anclarnos en el consciente y en el inconsciente, ¿verdad? El mar, la punta del iceberg es el consciente, la masa del iceberg grandota debajo de la superficie del mar es el inconsciente. Veamos entonces lo sugerido por este autor, Charles Duhigg, investigador sobre el tema de los hábitos, durante los 3 pasos para realizar una acción y crear un hábito o rutina. Él dice la señal, el hacer, la recompensa. Y observa este ejemplo. Digamos, en el supuesto de que estamos cansados o abrumados en el día. La señal de cansados o abrumados le dice al cerebro que se requiere una acción para relajarnos o despejarnos. El hacer, según el cerebro, hay que prender la televisión, buscar algo en Netflix o buscar el celular y entrar en las redes. La recompensa, como retroalimentación, le informa al cerebro el estado de satisfacción mental y corporal que provoca esa acción. ¿Y esto a qué nos lleva? A desvelarnos, a amanecer más cansados, desenfocados durante todo el día. ¿Cómo cambiar el hábito? Incorporar uno que induzca el sueño. Al recibir la señal, en vez de prender la tele, es preferible recurrir a una terapia de meditación, un ritual, un baño de agua tibia, apagar cualquier artefacto estimulante por la luz que no permite que la melatonina en el cerebro comience a disiparse, ¿verdad? Y distribuirse. Entonces, cuando se repiten estos 3 pasos con la misma acción como respuesta, o sea, se hace lo mismo, se está creando un hábito. El inconsciente, ¿qué hace con esto? Guarda eso en su memoria, lo que ordena el cerebro consciente, comer papas fritas y ver televisión. Suena sencillo, ¿verdad? Bueno, no es tan sencillo porque nos cuesta a nosotros cambiar hábitos. Vamos a ver cuántos días toma la instalación de un nuevo hábito. De acuerdo con un estudio de University College de Londres, el cerebro necesita 66 días para afianzar un nuevo hábito y hacerlo automático sin que tengas que apelar a la fuerza de voluntad. Sin embargo, ustedes recuerdan que otros estudios habían dicho que eran 21 días y que otros estudios incluso que hemos visto hablan más de 100 días para lograr fijar un nuevo hábito. Vamos a ver este proceso de cambio de hábitos fase por fase. La primera fase, ¿en qué consiste? Consiste en identificar y desaprender. Fase 1, alrededor de 21 días. En esta etapa de 21 o 22 días, porque ella habla, esta investigadora, de 22, porque eran 66. Pero digamos que antes nos decían 21. Bueno, 21, 21, 21, ¿verdad? Aunque la última frase no le hemos querido a la fase 3 poner días concretos. Y ustedes entenderán por qué. Ahora, en esta primera 21 días, nuestro consciente identifica el nuevo hábito y desaprende los hábitos opuestos que estaban relacionados a ese nuevo cambio de conducta que quiero lograr. Adicionalmente, el inconsciente reconoce que algo nuevo se está cocinando y programando, aunque su incorporación aquí en ese primer momento o fase no es completa. En ocasiones nosotros incluso trabajamos con modelos rígidos que se estructuran a base de debería o tendría que, o sea, obligaciones autoimpuestas derivadas de nuestra forma de ver la realidad, que a pesar de ser solo espejismos, nos hacen sufrir mucho más que las circunstancias, las situaciones objetivas, reales y tangibles. Una buena parte de estos modelos rígidos se suele construir de manera inconsciente, en ausencia de pensamiento crítico, por simple asimilación. Y en este sentido, todos poseemos una serie de creencias irracionales que nos parecen absolutamente normales
pero no lo son. Vemos cómo muchas veces trabajamos con ideas preconcebidas sobre nosotros mismos o sobre los demás. Esto es lo que se denomina creencias, ¿verdad? Y adquirir conciencia del poder de esta forma de procesar la información es el primer paso para desaprender. Ahora bien, desaprender no es un proceso simple, no es un proceso fácil. Pensemos que se trata de filtros que tenemos muy interiorizados, que utilizamos de forma automática. El proceso de desaprender, como vemos, no es tan sencillo, pero tampoco es imposible. De hecho, tú lo has hecho ya. Tú lo has comprobado, que has podido desaprender algo, aunque haya costado, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que intentar es decir, ok, para que yo pueda salir y borrar lo que ya aprendí, voy a tener que invertir tiempo, energía y disciplina en poder desaprender y reprogramar. Ahora podemos ser conscientes de estos aprendizajes y podemos disponerlos de una manera inteligente. Podemos dejar de identificarnos con esos pensamientos que nos limitan y preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuánto de nosotros hay en realidad en esas creencias o actitudes? Porque después de identificarlos naturalmente se genera el segundo paso, que es reaprender con intención. Vamos a la fase 2, reaprender con intención. O sea, desaprender es un proceso que requiere de tiempo, paciencia y también capacidad de análisis. Hablamos de una inversión que siempre da frutos, es un resultado que vamos a disfrutar nosotros, pero créanme también las personas que nos quieren. Y en la última fase, que es la de activación y mantenimiento, yo te dejo acá algunas claves útiles para fijar nuevos hábitos. En primer lugar, las personas exitosas en fijar nuevos hábitos se mantienen motivadas. Por eso cuando alguien me dijo, al salir yo de CNN hace, bueno, más de 4 años, casi 5, alguien me decía, ahora eres motivador, y yo decía, no, que te motive tu abuela. Las abuelitas son motivadoras. Yo quiero ser un estratega de vida, de negocios, de emprendimiento que acompañe, no necesariamente que motive, porque la motivación tiene que venir de dentro. Automotivación. Alguien te puede inspirar, alguien te puede generar una serie de preguntas y tú te puedes inspirar en alguien, pero si tú no tienes motivación propia, tomas 3 acciones y te vas. Y no sigues, y no continúas, y no terminas. Entonces, motivador, no. Usted tiene un motor dentro de combustión interna que es para que genere su propia motivación. Usted puede inspirarse en muchos, pero el motor de la motivación tiene que ser endógeno, tiene que estar dentro, no puede ser un respirador artificial, porque nadie puede vivir el resto de su vida en un respirador artificial, ¿correcto? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener claridad en la meta y el objetivo que visualizamos, pero con un altísimo nivel de detalles. Confiar en esa visualización, ¿verdad? Mostrar iniciativa, porque un líder exitoso muestra iniciativa, y un líder exitoso no se queda con la opción más fácil. Tiene que ser imaginativo, tiene que ejercitar su habilidad para crear nuevas soluciones a esos mismos problemas que tiene o situaciones. Son personas activas, pasan del análisis a la acción, son entusiastas, hacen lo que aman para tener una fuente inagotable de energía. Pero hay más, y es lo que yo quiero también decir, porque las personas exitosas en cambiar sus hábitos practican el autocontrol, incorporan a su vida la rutina de meditar, diario de gratitud, la ciencia del mindfulness, se enfocan, concentran su energía en sus metas sin distraerse por cosas irrelevantes, son persistentes, nunca se dan por vencidos, rechazan y trabajan pensamientos limitantes y sobre todo usan el lente de largo alcance para poner en perspectiva las dificultades para conseguir salidas creativas en sus vidas. Otra recomendación para mantenernos en el camino que nos hemos trazado, es importante darnos cuenta, ¿verdad?, de esas pequeñas recompensas que nos merecemos y que refuerzan nuestro comportamiento positivo. Y finalmente, pero muy importante, mantenernos compasivos cuando nos alejemos de la meta
sin lanzar todo por la borda, sino entendiendo que estamos en un proceso que puede tener sus reveses o imprevistos. Vamos a completar un ejercicio que quiero que ustedes hagan al terminar este módulo. Este ejercicio está en la página 16 del cuaderno de trabajo, ¿ok? Página 16. Y vamos a leer juntos las instrucciones. Por favor, pongamos la lámina del ejercicio. Ahí está. Fíjense lo que dice. Selecciona una sola cosa que más quieras obtener de la lista anterior. Recuerda, la lista anterior es ejercicio módulo 1, ¿verdad? Ejercicio del módulo 1. Entonces, aquí lo que vas a hacer es seleccionar una cosa, una sola cosa, que es la que más quieres obtener de la lista del ejercicio que hicimos en el módulo 1. Vas a escribir los hábitos que necesitas desarrollar para alcanzarlos. Y luego vas a hacer con una marca, el check mark, aquí lo que dice es una marca que vas a marcar con una palomita. Vas a hacer una palomita en el estatus de cada uno. ¿Se entendió? Son 5. Voy a volver a repetir la explicación. Vas a buscar una sola cosa de la lista anterior, que tú querías lograr varias cosas, ¿verdad? Pero aquí vas a deconstruir los 5 hábitos que tienes que instalar o necesitas para poder alcanzar ese sueño de esa cosa que quieres materializar. Y luego tú dices, bueno, yo necesito ser disciplinado, necesito para correr un maratón, necesito comer bien. Comer bien. Entonces yo digo, ¿es un hábito que ya está incorporado? No. La palomita entonces va en la columna de por incorporar, porque yo sé que necesito ese hábito, pero yo no lo tengo incorporado. Entonces esa palomita o marca va en una columna o en la otra. ¿Ok? Si ustedes quieren, pueden hacer una palomita en los de incorporado y un círculo en los de por incorporar. Y así tienen dos señales diferentes para que puedan hacer este ejercicio. ¿Ok? Voy a dejar el ejercicio para el final del módulo, así avanzamos con el contenido y cuando termine el módulo tendrás esto como parte de tu tarea. Así que es algo importante, les recuerdo que somos adultos todos y que si no hacemos los ejercicios no vamos a avanzar, porque se queda todo de una manera teórica e intelectual en nuestro cerebro. Muy bien, ahora, luego de revisar qué es y cómo funcionan los hábitos, ¿verdad? Que este ejercicio te lo va a permitir hacer y que además lo hemos visto con esta explicación que les compartí, yo quiero hablar de 2 leyes poderosísimas que desde que las conocí definitivamente cambiaron mi vida. La primera tiene que ver con la ley de la atracción. Sí, pero ¿cuánto he escuchado yo de la ley de la atracción? Y muy pocos son los atractores, ¿verdad? Hay muy pocos atractivos y muy pocos atractores. O gente que sabe atraer. Esta ley puede entenderse básicamente como lo que atrae. ¿Qué significa? Que cada una de nuestras decisiones hace que seamos responsables de traer influencias, positivas o negativas, a nuestras vidas. Una parte clave es entender que donde nos enfocamos puede tener un impacto intenso en lo que nos sucede. Si pasas tus días dando vueltas a tus remordimientos sobre el pasado o los temores del futuro, probablemente harás que aparezca mucha más negatividad en ti. Entonces, ¿sabes qué famosos y exitosos también usan esta técnica? Mira, por ejemplo, la actriz y empresaria y presentadora Oprah Winfrey es una de las que utiliza la ley de la atracción y la ley de la asunción. Ahora, cuando aún era desconocida Oprah, ella empezó a meditar. Hizo una visión a través de un vision board, que es una pizarra de visualización. Y ella creó su visión ahí. Ella hizo eso que otros le llaman el mapa del tesoro de mis metas. Y lo demás es historia. Ella misma asegura que si ha conseguido el éxito es por mantener enfocado su pensamiento, su visualización positiva. Entonces, esto funciona. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la ley de la atracción? Bueno, la autora más famosa fue Rhonda Byrne, que fue una de las primeras en abordar en la actualidad, ¿no? En el mundo más contemporáneo, ese poder interior a través de un libro que se volvió un auténtico bestseller y luego
un documental famoso que a mí me llegó a las manos en el 2006 en un DVD. Era la época de los DVDs. Y como ella misma plantea, Rhonda trata de hacer entender el poder oculto y sin explotar que hay en tu interior. Esta revelación te aportará felicidad. Bienvenida, bienvenido al módulo 2 de nuestro curso Taller Escala al Éxito. Recuerden que el cuaderno de trabajo es un instrumento que nos acompaña en todo este curso taller, que hacer los ejercicios es importante. Yo espero que el iniciar este proceso de encontrar el Ikigai, el responder esas 5 preguntas que hicimos al terminar el módulo 1, vaya dando una visión, un discernimiento hacia esa escala al éxito verdadero, profundo del bienestar, de la paz, de la plenitud, de la buena salud. Y en este segundo módulo abordaremos la importancia de desaprender para poder aprender, el poder de los hábitos y 2 leyes que cambiarán tu vida para siempre. Son leyes que existen y se manifiestan aún a pesar de nuestra ignorancia sobre ellas. Pero sé que las han escuchado, lo que muchas veces hay confusión, hay mitos y hay tergiversación de cómo estas leyes operan y se aplican universalmente hablando. ¿Listos? Pues vamos a verlo. Para hablar de hábitos, primero debemos definirlos. El autor Charles Duhigg, que es uno de mis favoritos en temas de hábitos, ¿verdad?, considera que son acciones que repetimos inconscientemente y de forma frecuente. Y todo hábito se compone de una señal o detonante que lo activa, y vamos a verlo ahí en la gráfica, y está marcado por una rutina que no es más que una secuencia de acciones que se ejecutan al percibir la señal, ¿verdad? Y una recompensa o premio que recibe el cerebro y que refuerza el hecho de que el hábito se recuerde. Ahí tienen el ciclo: señal, y luego viene la acción, que es el hacer, y luego la recompensa que esa señal detonó a través de la acción. Obviamente hubo una recompensa. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Ahora, el detalle es que igual de fácil aprender algo positivo, es igual de fácil hacerlo para lo positivo o para lo negativo. La repetición es una estrategia que funciona con las 2 naturalezas. Un sistema nervioso que ha cambiado por la práctica de hábitos y repetición de ideas, de alguna manera se habrá adaptado a ellas. Y en este sentido, el cambio se produce y permanece cuando retiramos lo erróneo, o sea, cuando desaprendemos lo que queremos sacar de nuestro programa, y se produce y se marchita a la misma velocidad cuando intentamos superponerlo. Es interesante porque el psiquiatra y psicoanalista Norman Doidge nos habla de la paradoja plástica. Fíjense ustedes, es increíble porque él lo que hace es una referencia a la neuroplasticidad negativa. Una vez que en el cerebro ha tomado forma un cambio determinado y está bien establecido, la inercia misma puede impedir que ocurran otros cambios. Por eso nosotros tenemos, para el que no lo haya completado y no lo haya hecho, en Kala Academy, aquí tenemos también el curso de cómo hackear el cerebro. Porque uno no va a poder ser un éxito, por lo menos de la manera en que nosotros estamos digamos, conceptualizando el éxito integral en la vida, si no somos personas que hemos pasado por encima de la programación primaria automática de nuestro cerebro, ¿verdad? Por otro lado, sin haber experimentado otros entornos e ideas, es muy difícil tomar conciencia de la naturaleza arbitraria de nuestras creencias. Podemos cambiar de opinión y de hábitos, pero nuestro cerebro odia cambiar sus costumbres. ¿Y por qué? Porque los aprendizajes dejan un rastro en grupos de neuronas que interactúan entre ellas, dejando así una huella en el sustrato neuronal. Y al enfrentarnos a una serie de ideas nuevas, podemos llegar incluso a cuestionar las que hasta ese momento ya aceptamos como ciertas. Esto puede enfrentarnos a una fuerte disonancia. Según estas nuevas ideas, quizás en el pasado hayamos cometido errores que hasta entonces no habríamos considerado como errores. Y es así. Y aquí hay una frase de Maya Angelou que a mí me encanta repetir. Oprah Winfrey también la repite constantemente, que tiene que ver con esto que he dicho. When you know better, you do better. Cuando sabes más, lo haces mejor.
Por eso hay que tener compasión con muchísimas personas que tú le dices, pero ¿cómo no cambia? ¿Pero cómo no se da cuenta? No se ha dado cuenta. No puede cambiar aunque tú le quieras abrir los ojos, porque esa persona está viviendo en un nivel de conciencia y de dependencia automática de su programa muy primitivo que no está a la altitud de poder entender cómo tú estás viendo el mundo. Entonces, es un problema de perspectiva. Las nuevas ideas pueden llegar a comprometer nuestro autoconcepto y nuestra autoestima. Y en este caso, el cerebro puede inhibir una serie de circuitos en zonas activas de la neocorteza cerebral para que la nueva información sea descartada. Entonces, es como si nuestro cerebro dijera, mejor seguir con la ignorancia y con nuestro autoconcepto que asumir el reto de redefinir lo que ya hemos hecho y lo que pensábamos hacer en base a estas ideas. El cerebro a veces es un poco haragán, es el maestro del engaño. Gracias a Dios, si tú quieres, es fácil engañarlo, pero hay que querer engañar ese cerebro para poder reprogramarlo. La clave está, y sobre todo en esta etapa, es la intención. Ahí está la clave, en la intención. Porque realmente comprometernos y empoderarnos con una intención que genere los objetivos, las acciones y los nuevos hábitos a repetir para anclarnos en el consciente y en el inconsciente, ¿verdad? El mar, la punta del iceberg es el consciente, la masa del iceberg grandota debajo de la superficie del mar es el inconsciente. Veamos entonces lo sugerido por este autor, Charles Duhigg, investigador sobre el tema de los hábitos, durante los 3 pasos para realizar una acción y crear un hábito o rutina. Él dice la señal, el hacer, la recompensa. Y observa este ejemplo. Digamos, en el supuesto de que estamos cansados o abrumados en el día. La señal de cansados o abrumados le dice al cerebro que se requiere una acción para relajarnos o despejarnos. El hacer, según el cerebro, hay que prender la televisión, buscar algo en Netflix o buscar el celular y entrar en las redes. La recompensa, como retroalimentación, le informa al cerebro el estado de satisfacción mental y corporal que provoca esa acción. ¿Y esto a qué nos lleva? A desvelarnos, a amanecer más cansados, desenfocados durante todo el día. ¿Cómo cambiar el hábito? Incorporar uno que induzca el sueño. Al recibir la señal, en vez de prender la tele, es preferible recurrir a una terapia de meditación, un ritual, un baño de agua tibia, apagar cualquier artefacto estimulante por la luz que no permite que la melatonina en el cerebro comience a disiparse, ¿verdad? Y distribuirse. Entonces, cuando se repiten estos 3 pasos con la misma acción como respuesta, o sea, se hace lo mismo, se está creando un hábito. El inconsciente, ¿qué hace con esto? Guarda eso en su memoria, lo que ordena el cerebro consciente, comer papas fritas y ver televisión. Suena sencillo, ¿verdad? Bueno, no es tan sencillo porque nos cuesta a nosotros cambiar hábitos. Vamos a ver cuántos días toma la instalación de un nuevo hábito. De acuerdo con un estudio de University College de Londres, el cerebro necesita 66 días para afianzar un nuevo hábito y hacerlo automático sin que tengas que apelar a la fuerza de voluntad. Sin embargo, ustedes recuerdan que otros estudios habían dicho que eran 21 días y que otros estudios incluso que hemos visto hablan más de 100 días para lograr fijar un nuevo hábito. Vamos a ver este proceso de cambio de hábitos fase por fase. La primera fase, ¿en qué consiste? Consiste en identificar y desaprender. Fase 1, alrededor de 21 días. En esta etapa de 21 o 22 días, porque ella habla, esta investigadora, de 22, porque eran 66. Pero digamos que antes nos decían 21. Bueno, 21, 21, 21, ¿verdad? Aunque la última frase no le hemos querido a la fase 3, fase 3 poner días concretos. Y ustedes entenderán por qué. Ahora, en esta primera etapa de 21, 22 días, nuestro consciente identifica el nuevo hábito y desaprende los hábitos opuestos que estaban relacionados a ese nuevo cambio de conducta que quiero lograr. Adicionalmente, el inconsciente reconoce que algo nuevo se está cocinando y programando, aunque su incorporación aquí en ese primer momento o fase no es completa. En ocasiones nosotros incluso trabajamos con modelos rígidos que se estructuran a base de debería o tendría que
O sea, obligaciones autoimpuestas, derivadas de nuestra forma de ver la realidad, que a pesar de ser solo espejismos, nos hacen sufrir mucho más que las circunstancias, las situaciones objetivas, reales y tangibles. Una buena parte de estos modelos rígidos se suele construir de manera inconsciente, en ausencia de pensamiento crítico, por simple asimilación. Y en este sentido, todos poseemos una serie de creencias irracionales que nos parecen absolutamente normales, pero no lo son. Vemos cómo muchas veces trabajamos con ideas preconcebidas sobre nosotros mismos o sobre los demás. Esto es lo que se denomina creencias, ¿verdad? Y adquirir conciencia del poder de esta forma de procesar la información es el primer paso para desaprender. Ahora bien, desaprender no es un proceso simple, no es un proceso fácil. Pensemos que se trata de filtros que tenemos muy interiorizados, que utilizamos de forma automática. El proceso de desaprender, como vemos, no es tan sencillo, pero tampoco es imposible. De hecho, tú lo has hecho ya. Tú lo has comprobado, que has podido desaprender algo, aunque haya costado, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que intentar es decir, ok, para que yo pueda salir y borrar lo que ya aprendí, voy a tener que invertir tiempo, energía y disciplina en poder desaprender y reprogramar. Ahora podemos ser conscientes de estos aprendizajes y podemos disponerlos de una manera inteligente. Podemos dejar de identificarnos con esos pensamientos que nos limitan y preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuánto de nosotros hay en realidad en esas creencias o actitudes? Porque después de identificarlos naturalmente se genera el segundo paso, que es reaprender con intención. Vamos a la fase 2, reaprender con intención. O sea, desaprender es un proceso que requiere de tiempo, paciencia y también capacidad de análisis. Hablamos de una inversión que siempre da frutos, es un resultado que vamos a disfrutar nosotros, pero créanme también las personas que nos quieren. Y en la última fase, que es la de activación y mantenimiento, yo te dejo acá algunas claves útiles para fijar nuevos hábitos. En primer lugar, las personas exitosas en fijar nuevos hábitos se mantienen motivadas. Por eso cuando alguien me dijo, al salir yo de CNN hace, más de 4 años, casi 5, alguien me decía, ahora eres motivador, y yo decía, no, que te motive tu abuela. Las abuelitas son motivadoras. Yo quiero ser un estratega de vida, de negocios, de emprendimiento que acompañe, no necesariamente que motive, porque la motivación tiene que venir de dentro. Automotivación. Alguien te puede inspirar, alguien te puede generar una serie de preguntas y tú te puedes inspirar en alguien, pero si tú no tienes motivación propia, tomas 3 acciones y te vas. Y no sigues, y no continúas, y no terminas. Entonces, motivador, no. Usted tiene un motor dentro de combustión interna que es para que genere su propia motivación. Usted puede inspirarse en muchos, pero el motor de la motivación tiene que ser endógeno. Tiene que estar dentro, no puede ser un respirador artificial, porque nadie puede vivir el resto de su vida en un respirador artificial, ¿correcto? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener claridad en la meta y el objetivo que visualizamos, pero con un altísimo nivel de detalles. Confiar en esa visualización, ¿verdad? Mostrar iniciativa, porque un líder exitoso muestra iniciativa, y un líder exitoso no se queda con la opción más fácil. Tiene que ser imaginativo, tiene que ejercitar su habilidad para crear nuevas soluciones a esos mismos problemas que tiene o situaciones. Son personas activas, pasan del análisis a la acción, son entusiastas, hacen lo que aman para tener una fuente inagotable de energía. Pero hay más y es lo que yo quiero también decir, porque las personas exitosas en cambiar sus hábitos practican el autocontrol, incorporan a su vida la rutina de meditar, diario de gratitud, la ciencia del mindfulness, se enfocan, concentran su energía en sus metas sin distraerse por cosas irrelevantes, son persistentes, nunca se dan por vencidos, rechazan y trabajan pensamientos limitantes
y sobre todo usan el lente de largo alcance para poner en perspectiva las dificultades para conseguir salidas creativas en sus vidas. Otra recomendación para mantenernos en el camino que nos hemos trazado, es importante darnos cuenta, ¿verdad?, de esas pequeñas recompensas que nos merecemos y que refuerzan nuestro comportamiento positivo. Y finalmente, pero muy importante, mantenernos compasivos cuando nos alejemos de la meta sin lanzar todo por la borda, sino entendiendo que estamos en un proceso que puede tener sus reveses o imprevistos. Vamos a completar un ejercicio que quiero que ustedes hagan al terminar este módulo. Este ejercicio está en la página 16 del cuaderno de trabajo, ¿ok? Página 16. Y vamos a leer juntos las instrucciones. Por favor, pongamos la lámina del ejercicio. Ahí está. Fíjense lo que dice. Selecciona una sola cosa que más quieras obtener de la lista anterior. Recuerda, la lista anterior es ejercicio módulo 1, ¿verdad? Ejercicio del módulo 1. Entonces, aquí lo que vas a hacer es seleccionar una cosa, una sola cosa, que es la que más quieres obtener de la lista del ejercicio que hicimos en el módulo 1. Vas a escribir los hábitos que necesitas desarrollar para alcanzarlos. Y luego vas a hacer con una marca, el check mark, aquí lo que dice es una marca que vas a marcar con una palomita. Vas a hacer una palomita en el estatus de cada uno. ¿Se entendió? Son 5. Voy a volver a repetir la explicación. Vas a buscar una sola cosa de la lista anterior, que tú querías lograr varias cosas, ¿verdad? Pero aquí vas a deconstruir los 5 hábitos que tienes que instalar o necesitas para poder alcanzar ese sueño de esa cosa que quieres materializar. Y luego tú dices, bueno, yo necesito ser disciplinado, necesito para correr un maratón, necesito comer bien. Comer bien. Entonces yo digo, ¿es un hábito que ya está incorporado? No. La palomita entonces va en la columna de por incorporar, porque yo sé que necesito ese hábito, pero yo no lo tengo incorporado. Entonces esa palomita o marca va en una columna o en la otra. ¿Ok? Si ustedes quieren, pueden hacer una palomita en los de incorporado y un círculo en los de por incorporar. Y así tienen dos señales diferentes para que puedan hacer este ejercicio. ¿Ok? Voy a dejar el ejercicio para el final del módulo, así avanzamos con el contenido y cuando termine el módulo tendrás esto como parte de tu tarea. Así que es algo importante, les recuerdo que somos adultos todos y que si no hacemos los ejercicios no vamos a avanzar, porque se queda todo de una manera teórica e intelectual en nuestro cerebro. Muy bien. Ahora, luego de revisar qué es y cómo funcionan los hábitos, ¿verdad? Que este ejercicio te lo va a permitir hacer y que además lo hemos visto con esta explicación que les compartí, yo quiero hablar de 2 leyes poderosísimas que desde que las conocí definitivamente cambiaron mi vida. La primera tiene que ver con la ley de la atracción. Sí, pero ¿cuánto he escuchado yo de la ley de la atracción? Y muy pocos son los atractores, ¿verdad? Hay muy pocos atractivos y muy pocos atractores. O gente que sabe atraer. Esta ley puede entenderse básicamente como lo que atrae. ¿Qué significa? Que cada una de nuestras decisiones hace que seamos responsables de traer influencias, positivas o negativas, a nuestras vidas. Una parte clave es entender que donde nos enfocamos puede tener un impacto intenso en lo que nos sucede. Si pasas tus días dando vueltas a tus remordimientos sobre el pasado o los temores del futuro, probablemente harás que aparezca mucha más negatividad en ti. Entonces, ¿sabes qué famosos y exitosos también usan esta técnica? Mira, por ejemplo, la actriz y empresaria y presentadora Oprah Winfrey es una de las que utiliza la ley de la atracción y la ley de la asunción. Ahora, cuando aún era desconocida Oprah, ella empezó a meditar. Hizo una visión a través de un vision board, que es una pizarra de visualización. Y ella creó su visión ahí. Ella hizo eso que otros le llaman el mapa del tesoro de mis metas. Y lo demás es historia. Ella misma asegura
que si ha conseguido el éxito es por mantener enfocado su pensamiento, su visualización positiva. Entonces, esto funciona. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la ley de la atracción? Bueno, la autora más famosa fue Rhonda Byrne, que fue una de las primeras en abordar en la actualidad, ¿no? En el mundo más contemporáneo, ese poder interior a través de un libro que se volvió un auténtico bestseller y luego un documental famoso que a mí me llegó a las manos en el 2006 en un DVD. Era la época de los DVDs. Y como ella misma plantea, Rhonda trata de hacer entender el poder oculto y sin explotar que hay en tu interior. Esta revelación te aportará felicidad en todas las áreas de tu vida. En su libro El Secreto, Enseñanzas Diarias, Rhonda asegura que la ley de la atracción es la ley de la naturaleza. Recibe tus pensamientos y los refleja en la forma de experiencias en tu vida. Y sencillamente te da aquello en lo que estás pensando. Pero Dios mío, qué peligro. Y nos propone hacer este grito al universo. Hagámoslo ahora mismo. Yo quiero que tú grites: la vida es fácil, la vida es maravillosa. Todas las cosas buenas vienen hacia mí. Llueve maná sobre mí. Llueve maná sobre mí. Mantén este hábito al menos 2 veces a la semana para mantenerte enfocado hacia tus metas. Como explica Byrne, no hay exclusiones en la ley de la atracción. Lo que te ha tocado, todo lo que te ha tocado, tú lo has atraído con el alcance de tu pensamiento. Es importante que uno pueda reconocer esto. La ley de la atracción se puede utilizar de manera constante si nosotros somos conscientes de nuestros propios pensamientos, ¿verdad? ¿Y cuál es el origen de esta herramienta? El término ley de atracción se originó por primera vez, acá lo tengo, en 1906. Fíjense ustedes. Y tiene que ver con la ocasión cuando el autor William Walker Atkinson, él publicó un libro sobre los movimientos del pensamiento. O sea, se llamó Vibración de Pensamiento o la ley de atracción en el mundo del pensamiento. Y su trabajo realmente introducía los conceptos que hoy nosotros estamos manifestando. Los conceptos de pensamiento, de energía, de vibración y manifestación de una manera, la verdad, muy detallada. Y él también fue el primero en explicar la importancia del poder del amor para manifestar los deseos. Entonces, la ley de la atracción se puede utilizar de manera sutil cada minuto del día si somos más conscientes de nuestros propios pensamientos para descubrir lo que debemos mantener o quitar de la mente y de la realidad de nuestra experiencia. Y te volverás más atento a la negatividad subyacente y podrás empezar a combatirla con nuevas herramientas y emociones que reflejen mejor tu visión positiva de los próximos días. Revisarnos constantemente, cuestionarnos y reflexionar sobre nuestro proceso interior es lo que nos permite establecer y enfocarnos en nuestra intención día a día. Este enfoque continuo en la autorreflexión también te permite comenzar a ver lo que realmente deseas de tu futuro. La conexión contigo es lo primordial, es vital para saber hacia dónde quieres ir. Hay gente que no sabe en realidad con total veracidad hacia dónde quiere ir. Entonces convierte tu sueño futuro en un hecho presente, asumiendo la sensación de deseo cumplido. Y aquí es donde viene la ley de la asunción. Data de la década de los 50. Fue promovida por Neville Goddard, de quien quiero compartir este fragmento de uno de sus discursos que me parece increíblemente poderoso. Fíjense ustedes. Cree y ser son uno. El que concibe y su concepción son uno. Por lo tanto, lo que concibes sin ser tú mismo nunca puede estar tan lejos como ni siquiera cerca, porque la cercanía implica separación. Si puedes creer, todas las cosas son posibles para el que cree. Marcos
9:23. Es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Que hasta en la Biblia esto ya está escrito. Qué maravilla. Si puedes creer, todas las cosas son posibles para el que cree. Si puedes creer, todas las cosas son posibles para el que cree. Me encanta porque es que hay mucha sabiduría. Neville Goddard hace esta cita de Marcos 9:23 en uno de sus discursos. Y después, además, dice la fe, fíjense ustedes qué interesante, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas aún no vistas. Si te asumes que eres esa persona más final y más noble que deseas ser, verás a los demás como estando relacionados con tu elevada asunción. Es a través del deseo que te elevas por encima de tu esfera actual y el camino que va de anhelo al cumplimiento se reduce a medida que experimentas en la imaginación todo lo que experimentarías en carne propia si tú o tu amigo fueran la encarnación del deseo que tienes para ti o para él. La experiencia me ha enseñado que esta es la manera perfecta para alcanzar mis grandes metas para los demás, así como para mí mismo. No obstante, mis propios fracasos me condenarían si yo supusiera que he dominado por completo el control de mi atención. Qué interesante, ¿no? ¡Wow! Una vez aprendidas las muchas herramientas y prácticas asociadas con la ley de atracción y la ley de asunción, tales como la visualización y la meditación, podemos diseñar eventos y experiencias positivas para conectarnos con nosotros mismos y enfocarnos al logro de lo que queremos. Fíjate en la siguiente frase: todo lo que quieres está ahí fuera esperando que lo pidas. Esto es de Jack Canfield, ahí la tienen. Todo lo que quieres está ahí fuera esperando que lo pidas. Tanto la ley de atracción como la ley de asunción han representado en mi vida un antes y un después, porque ciertamente a raíz de mi crianza entre tanta escasez me costó muchísimo pasar ese switch y conectarme con la abundancia y la prosperidad. Y debo confesar que sigo trabajando en este punto, pero cada día doy pequeños pasos en esa dirección de lo que quiero para mi vida. Ahora, seguramente te estarás preguntando, ¿cómo yo puedo evidenciar toda la abundancia y prosperidad que hay allí fuera para mí? Una buena herramienta para cambiar creencias y hacernos responsables con lo que nos decimos es tener una afirmación, como la que yo les dije: yo soy un éxito, yo soy un éxito, pero eso lo tengo que creer, ¿verdad? Porque para escalar al éxito se requieren afirmaciones positivas y poderosas que nos podamos repetir varias veces durante el día para sembrarlas como tatuajes y lindas semillas que van creciendo en nuestro consciente y subconsciente. Ahora, para que sean efectivas, las afirmaciones tienen que ser personales, tan únicas como cantidad de personas hay en el mundo. O sea que la tuya es tuya y la mía es mía, aunque te puede servir la mía si tú haces el acuerdo. Positivas, recuerda que construimos nuestra realidad desde el lenguaje y todos queremos que nos pasen cosas positivas. Esas afirmaciones tienen que hacer referencia al resultado final que se desea, no al cómo conseguirlo. O sea, olvídate del cómo. Yo quiero esto, yo merezco esto, yo deseo esto. Y no hay dudas de cómo llega, porque cuando tú quieres discernir el cómo, empiezan las dudas y el autosabotaje. Y ahí ya el universo dice: oh, no creo que lo merezca o no creo que se lo cree. Entonces, si no se lo cree, yo no lo puedo manifestar. Tiene que ser la afirmación en tiempo presente. Yo soy un hombre sano, saludable, feliz y exitoso, logrando mis metas pacientemente. O puedo decir: mi cuerpo es un templo saludable y lleno de armonía, armonioso. ¿Ok? Entonces es: yo me amo y me apruebo. En ese caso, ese espacio que he dejado es para tu nombre. Yo, Ismael Cala, me amo y me apruebo. Todo está en perfecto orden en mi vida. Todo está en perfecto orden en mi vida. Estoy fuerte, sano, lleno de vitalidad y energía. Estoy fuerte, sano, lleno de vitalidad y energía.
Personalmente suelo utilizar mis afirmaciones segundos antes de salir a escena para una conferencia o acá, una clase, un taller, un curso, una presentación. Pero existen otras formas de usarlas e incorporarlas a tu vida. Concretamente, como ahí dice, puedes escribirlas, puedes leerlas, puedes cantarlas, puedes repetirlas, puedes soñarlas, puedes visualizarlas, ¿verdad? Porque todo esto te va a permitir crear la imagen mental, el ensayo mental de la experiencia que deseas vivir. Pero al final, estas afirmaciones, todas, lo que hay es que sentirlas reales, facilitar y permitir la emoción, la felicidad, la alegría, la satisfacción, como si ya hubiesen ocurrido y estuviesen cumplidas. Experimentar cada cualidad como si ya la vives y fuese tuya. Recuerda la ley de la asunción, ¿ok? Y la verdad que solo 5 minutos diarios haciendo afirmaciones positivas pueden compensar años de viejos hábitos mentales. Con cuanta mayor frecuencia tú repitas a tu conciencia estas afirmaciones en lo que te dices a ti misma, a ti mismo, cuanto más positiva vas o positivo vas a convertirte cada día. Entonces, una de las mejores maneras de construir un decreto o afirmación es, ahí está en pantalla, de esta forma. Fíjense lo que uno hace. Yo, más el nombre, más un verbo de poder como soy, más el objetivo y el complemento. El yo es importante porque inmediatamente nos responsabiliza, seguido por tu nombre para hacer un compromiso consciente contigo mismo. Y luego tenemos un verbo de poder para activar de manera inmediata nuestra conciencia y allí llevarnos a la acción. Algunos ejemplos de estos verbos son soy, estoy, atraigo, creo, manifiesto, decido, elijo y puedo. Seguido por el objetivo que queremos alcanzar y luego el complemento, que es aquello que le da sentido a nuestro decreto. Es el para qué. Vendría siendo, por ejemplo, esto es un ejemplo, ustedes pueden hacer otro totalmente diferente, por favor. Yo, Ismael, soy impecable con mis palabras para vivir a plenitud. Yo, Ismael, soy impecable con mis palabras para vivir a plenitud. La idea de estos decretos es repetirlos varias veces al día para que poco a poco se vayan instalando en nuestras mentes como si fueran un software de computador. Bien, entonces vamos con un ejercicio. ¿Qué les parece? Si vamos con un ejercicio. Muy bien. Vamos a construir, tú vas a construir una afirmación basada en las cualidades que necesitas para alcanzar eso que quieres. Yo, Ismael, soy o estoy, las cualidades más la acción. ¿Ok? En la página 22 del cuaderno de trabajo tienes espacio para que puedas escribir tu propia afirmación de poder. Así cerramos el segundo módulo de este curso, Escala al Éxito, y tienes 2 ejercicios de tarea. Así que por favor, toma tu tiempo, haz estos ejercicios antes de continuar con el módulo 3, porque metodológicamente y de manera didáctica y pedagógica, todo el programa está concebido para que tú vayas escalando en habilidades hacia el éxito con las prácticas. Así que por favor, tómate el tiempo ahora para hacer los ejercicios y luego continuamos en el módulo 3 de Escala al Éxito aquí en Cala Academy.